Y el propósito de la lección de esta semana es revisar la doctrina de la creación. Esto es necesario y urgente. ¿Sabes por qué? Porque el humanismo, que nada más es sino creer que el ser humano es el centro de todo lo que sucede en este mundo, el humanismo se está infiltrando disimuladamente en los círculos del cristianismo. A estas alturas conviene hacer una pregunta. ¿Por qué es tan importante creer que somos frutos de la creación de Dios? Por un simple motivo. Solo existen dos puntos de vista con relación al origen del hombre. Nosotros creemos que Dios nos creó, pero hay mucha gente que no cree así, y es gente muy inteligente y brillante. Estas personas creen que el ser humano es fruto de un proceso evolutivo a partir de una explosión cósmica que habría dado origen a la vida. Así, somos frutos de la evolución. Entonces, si somos frutos de la evolución, nuestra vida sería una mera casualidad. No tiene sentido, no tiene propósito. Podríamos haber aparecido en el mundo, como podríamos también no haber aparecido, y eso no haría la mínima diferencia. Entonces sí, como aquella persona que se lamentaba de la vida, tendríamos que preguntarnos, ¿para qué vivimos en el mundo? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué nacimos? Pero si por otro lado somos frutos de la creación, entonces la vida tiene sentido. Somos frutos del amor de Dios. Y Dios no hace nada sin propósito. Él planea nuestra existencia. Y todo, todo, absolutamente todo, inclusive el dolor y las cosas tristes que nos suceden, tiene algún sentido. Bueno, el hecho de que Dios no hace nada sin un propósito está presentado en el mismo relato de la creación. Voy a leer Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, este versículo presenta el relato general de la creación. El relato general. Después, a partir del versículo 2, se presenta el relato específico. Quiere decir, los detalles de cómo esa creación, cuya narración general fue presentada en el versículo 1, cómo esa creación fue realizada. Es como si yo te dijese, mira, yo fui a Israel. Bueno, ese es el relato general, yo fui a Israel, corto y resumido. Después empiezo con el relato específico, con los detalles. Empiezo diciendo que fui con un grupo de amigos en una determinada compañía aérea, que llegamos primero a Egipto y desde allí fuimos a la tierra de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. El relato específico. ¿Sabes? Hay muchos teólogos que creen que Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice que Dios creó la tierra en un determinado momento de la historia y que esa tierra quedó abandonada durante millones y millones de años, hasta que finalmente Dios decidió poner orden a la tierra desordenada. Ahora, esa idea puede parecer interesante, pero no combina con el carácter de Dios. ¿Qué sentido tendría la creación de una tierra que quedase abandonada durante millones de años? ¿Para qué Dios habría hecho eso? Pero, aparte de las preguntas, si volvemos al relato de la creación, veremos que la propia narración nos da a entender claramente lo que dije al principio. El versículo 1 nos presenta el relato general y a partir del versículo 2 encontramos el relato específico. Quiere decir, el versículo 1 es el resumen de todo. Dios creó. Ahora, ¿cómo creó? Eso lo vemos a partir del versículo 2. Los 3 primeros días, Dios ordenó la tierra. Los 3 siguientes días, Dios llenó el vacío de las cosas. Y el 7º día descansó y disfrutó de su obra perfecta. Ese es el relato de Génesis 1. Vamos ahora a la segunda parte de la lección. Aquí vamos a ver la alegría y el gozo de Dios y de los seres humanos no caídos por causa de la creación.
Vamos a ver también la participación del Espíritu Santo en la creación. Leamos Job 38, versículos 4 al 7. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Observa que este texto habla del cuidado y del amor con que Dios prepara la tierra para la llegada del ser humano. Es como una madre amorosa que prepara el ajuar del niño que va a nacer. Y todo eso es realizado entre cánticos de júbilo y de alegría. Génesis 1:2 dice que el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. Este Espíritu no es un viento desprovisto de personalidad que sopla, no. Es una persona feliz que ordena y coloca orden en todo para la llegada esperada del ser humano. La palabra hebrea que se traduce como se movía es usada 2 únicas veces en la Biblia. Aquí en Génesis 1:1 y después en Deuteronomio capítulo 32, 10 y 11. Voy a leer. Lo halló en tierra de desierto y en desierto horrible y yermo. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos. Como el águila despierta su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Mira, en este texto se habla del cuidado amoroso con que el águila cuida de su polluelo. Y es lo mismo que el Espíritu hacía en la creación. La palabra es la misma. El amor es el centro del trabajo de la creación. Oh querido, Dios te creó por amor y con amor. No eres un simple fruto de la casualidad. Por más que las cosas no te estén yendo bien en este momento, Dios tiene un propósito para tu vida, pero Él espera naturalmente ansioso que tú le permitas ayudarte, porque el problema no es con Dios, el problema es que nosotros queremos tomar el control de nuestra vida, queremos hacer las cosas como queremos, ahí nos va mal, nos herimos, sangramos, y cuando estamos desesperados y no sabemos qué hacer, nos acordamos de Dios. Pero Dios es un Dios amoroso que quiere ayudarte, que quiere intervenir en tu vida, si tú le permites que lo haga. La tercera parte de la lección habla del poder creador de Dios revelado en la naturaleza. Salmo 19:1, mira, dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Yo te desafío, sal una noche al campo. Aléjate un poco de las ciudades construidas por el ser humano. Deja de lado por un momento el materialismo y vuelve los ojos para la naturaleza. Mira el cielo y dime, ¿es posible creer que toda esa maravilla celeste apareció de casualidad? Claro que no. Hay una mente maestra por detrás de todo y hay una mano de amor que creó y estableció el universo. Esa mente y esa mano pertenecen a Dios. Ahora, lo que me impresiona es que Dios no creó al universo y lo abandonó. Él sabe el nombre y el número de las estrellas. Él conoce la órbita y el movimiento de cada astro. Y si conoce bien las cosas, ¿cómo no conocería al ser humano? ¿Cómo no te conocería a ti? ¿Cómo no se preocuparía por ti? Esto es lo que más debe ocupar tu tiempo. No solo probar con argumentos que Dios existe, sino vivir una experiencia personal con ese Dios maravilloso. Caminar con Él, así como caminó Enoc. Confiar en Él, así como confió Daniel en la cueva de los leones. Y tomarte de su mano y levantarte, así como lo hizo David después de haber caído.
Porque la verdad es que de poco ayuda saber que hay un Dios que puede ser visto en la naturaleza. Si ese Dios no es tu Dios personal, ¿de qué te sirve? Si ese Dios no es tu Padre de amor que camina en todo momento contigo, no te ayuda. La teoría no ayuda, querido. El problema del estudio de la lección de la escuela sabática es que nosotros podemos caer en la teoría. El sábado podemos presentar argumentos maravillosos, saber todos los versículos de memoria, pero eso no te ayuda si tú no aplicas eso a tu experiencia personal, si no vives con Dios una vida de comunión personal. Bueno, vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Hablaremos aquí de la cruz y de la creación. Para eso necesitamos leer necesariamente Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Este versículo habla de la encarnación de Cristo. El Verbo se hizo carne para morir en la cruz por el pecador y restaurar al ser humano, o en el ser humano, la gloria de Dios que se había perdido por causa del pecado. Pero ¿qué necesidad tenía Juan de mencionar la creación al hablar de la encarnación? Es simple. En la mente divina no existe redención sin creación. Quiere decir, la encarnación y consecuentemente la muerte de Cristo en la cruz fue por causa de la creación deteriorada por el pecado. Esto es de vital importancia al hablar de los caminos diferentes que siguen el creacionismo y el evolucionismo. Mira, mientras el evolucionismo enseña que el ser humano viene de formas inferiores de vida, mientras según los evolucionistas el hombre en su estado original no pasaba de un animal que fue evolucionado, hasta cobrar la forma de un mono, un hombre de neandertal, un ser primitivo y grotesco que se transformó en el curso de millones de años en un ser inteligente. Mientras el evolucionismo enseña eso, la creación enseña todo lo contrario. La creación enseña que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y por causa del pecado se fue deteriorando hasta convertirse en el ser violento, egoísta y mezquino, capaz de hacer las peores barbaridades que uno puede imaginar. Por lo tanto, la muerte de Cristo en la cruz es una de las mayores pruebas de la creación perfecta. ¿Qué necesidad tendría Dios de enviar a su Hijo a morir si la humanidad estuviese evolucionando para mejor? ¿Por qué detener la trayectoria de progreso que el hombre seguía? Pablo confirma esto al declarar en Romanos 5:12 lo siguiente. Mira, Romanos 5:12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Ves? El pecado entró por un hombre. Por causa de Adán entró la muerte y pasó a todos los seres humanos. En Adán,
Después del pecado empezó el proceso degenerativo y por eso fue preciso que Jesús viniese al mundo para reconciliarnos con Dios e iniciar el proceso de restauración. En resumen, mientras el evolucionismo enseña que el hombre está yendo para allá, el creacionismo enseña que el hombre está yendo para el suelo. Ahora, ¿por qué la redención? Porque había que levantar al hombre. Pero si el hombre está yendo para arriba, ¿qué necesidad de redención? ¿Por qué Cristo tendría que haber muerto? Entonces, la cruz de Cristo es la más grande prueba de que el hombre necesita de auxilio y de que el hombre fue creado perfecto e infelizmente por causa del pecado se deterioró, se degeneró, se depravó. Llegamos ahora al fin de la lección. El pensamiento central de esta parte, la quinta parte, es la restauración final de la tierra y del ser humano. La teoría de la evolución nos lleva necesariamente a un túnel sin salida. Por más que el ser humano de nuestros días haya inventado muchas cosas fabulosas, por más que haya llegado al espacio, haya progresado en el tratamiento de las enfermedades, la teoría de la evolución no puede negar que toda la tecnología y los avances de la ciencia no han podido cambiar la naturaleza egoísta del ser humano. Lo han vuelto sofisticado, sí. Hoy se mata, se roba, se comete las peores atrocidades con refinamiento y sutileza. Se comete los peores asesinatos sin tomar un cuchillo o una piedra, ni siquiera un revólver. Se puede hacer todo eso vistiendo terno, corbata, sentado en una bella oficina. ¿Qué esperanza le resta al ser humano? ¿Acabará un día ese espíritu egoísta y voraz del hombre? ¿Inventará la ciencia algún chip capaz de cambiar el carácter malo del hombre? No. La evolución no puede responder a estas preguntas. Ella simplemente te lleva a un túnel sin salida, a una noche oscura sin respuestas. Pero la Biblia hace todo lo contrario. La Biblia te muestra la esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva. Te muestra el milagro de la